Bueno, ahora continuamos y vamos a leer el lugar de reunión, Efraína. El lugar de el lugar de reunión. ¿Vale? Dice: otra cosa que se considera de vital importancia para la existencia de una iglesia es un edificio para la iglesia. El pensamiento de iglesia es tan frecuentemente asociado con un templo que a menudo se hace referencia al edificio mismo como, entre comillas, la iglesia. Pero la palabra de Elohim es a los creyentes vivientes a quienes se les llama la iglesia, no a los ladrillos y el concreto. Podemos verlo esto en, por ejemplo, Natanael va a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, y retiene el texto, así no lo repito muchas veces, 5, versículo 11. ¿Puedo repetir? Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 11. Y Lorraine, MT, es Mateo, ¿vale? Capítulo 18, versículo 17. Entonces, no se le dice... A ver, Efraína, presta atención, porque si no después te perdés. Ahora deja el móvil, ¿vale? Deja el móvil en la mesa, déjalo. Deja en la mesa el móvil. ¿Sí? Ahí está. El móvil, ahí Sara lo mismo, el mantel derechito ahí. Vale. Isaías, presta atención también, ¿vale? No se le dice iglesia al ladrillo o al concreto. Es decir, ese edificio o esa sede social. Eso no es iglesia, es un local, un lugar de reunión, ¿vale? Entonces, Natanael, Hechos de los Apóstoles, 5:11. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Imagínate que venga el temor sobre un ladrillo y empieza a temblar. Se te cae la casa encima. Pero no se estaba refiriendo que el temor vino sobre los ladrillos y el concreto, ¿no? Vino sobre las personas. Estos son los creyentes. El siguiente texto, por favor, Lorraine, ¿lo podrías leer? Mateo capítulo 18, versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Vale, aquí está hablando cuando le estaban llamando la atención a alguien, ¿vale? Y entonces, si no oyen a esos testigos, bueno, dilo a la iglesia. ¿Qué? ¿Se va a poner a hablar con las paredes? No. Con el ladrillo y el concreto no. Son las personas. ¿Vale, Efraína? No te distraes, Efraína. Aquí, deja a Chiqui, déjala, porque donde va tu mano se conecta a tu cerebro. Y entonces, si vos metes tu mano en mi boca, ahora tu cerebro va a entender lo que digo. No metas tu mano en mi boca. Dice: según las Escrituras, ni siquiera es necesario que una iglesia tenga un lugar específicamente apartado para la comunión. ¿Vale? Los judíos siempre tenían sus lugares especiales de reunión y a donde quiera que ellos iban, se esmeraban a toda costa en construir una sinagoga en la que adoraran a Elohim. Los primeros apóstoles eran judíos, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Es decir, que ellos tenían que luchar contra esa cultura, ¿vale? Y la tendencia judía de construir lugares especiales de reunión era natural en ellos. Era natural. Entonces, vamos a reunirnos. ¿Sí? ¿En dónde vamos a construir? ¿Vale? Ok. Si el cristianismo hubiera requerido que fuera apartado lugares con el propósito específico de adorar al Adonai, los primeros apóstoles, con su cultura judía y tendencias naturales, hubieran estado lo suficientemente dispuestos para construirlos. ¿Vale? Lo asombroso es que ellos no solamente no construyeron edificios especiales, sino que parece que ellos ignoraban deliberadamente todo el asunto. Es el judaísmo, no el cristianismo, el que enseña que debe haber lugares santificados para adoración divina. El templo del Nuevo Testamento no es un edificio material. Consiste en personas vivas, todos creyentes en el Adonai. Puesto que el templo del Nuevo Testamento es espiritual, la cuestión de los lugares de reunión para los creyentes o lugares de adoración es una de importancia menor.
Vayamos al Nuevo Testamento para ver cómo se trata allí la cuestión de los lugares de reunión. Cuando nuestro Adonai estaba en la tierra, Él se reunía con sus discípulos a veces en las laderas de las colinas y a veces junto al mar. Hay una canción que dice, era junto al mar que le conocí, fijó sus ojos en mí y con autoridad sobrenatural. Desafiné a la entrada. Qué raro que yo desafine. No sé cuándo afiné. Pero bueno, es que, o quizá lo que hice fue afinar. Por eso me pareció raro. Dice, Él los reunía a veces en una casa y otras veces en un barco. Y hubo ocasiones cuando Él se retiró aparte con ellos a un aposento alto. Pero no había un lugar consagrado donde habitualmente Él se reunía con los suyos. En Pentecostés los discípulos estaban reunidos en un aposento alto y después de Pentecostés todos ellos se encontraban en el templo o separadamente en casas distintas. Esto lo podemos ver así en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. A veces en el pórtico de Salomón, Hechos capítulo 5, versículo 12. Se reunían para orar en varios hogares, siendo el de María uno de ellos, Hechos capítulo 12, versículo 12. Y leemos que en una ocasión estaban reunidos en un cuarto en el tercer piso de un edificio. Hechos capítulo 20, versículo 8. A juzgar por estos pasajes, los creyentes se reunían en una gran variedad de lugares y no tenían lugar oficial de reunión. Ellos simplemente utilizaban cualquier edificio que satisfaciera sus necesidades, ya fuera de una casa particular o solo en un cuarto de una casa, o si no, en un gran edificio público como el templo, o en un espacio amplio como el pórtico de Salomón. No tenían edificios especialmente separados para el uso de la iglesia. No tenían nada que correspondiera al edificio de la iglesia de hoy en día. Al edificio de la iglesia de hoy en día. No había nada parecido a eso. Ahora pasa por un sitio y dice Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal. Así como dijo Jaime, lo que me dio gracia de la congregación donde... Pentecostales Unidos, ¿sabes? Algo así que decía Pentecostal. Ahora son Pentecostales Unidos ahí. Claro, sí. Cuando estudiamos esto, ¿se acuerdan? Había más de... No sé, ahora ya me olvidé el número. No sé si eran más de 20.000 denominaciones y en continuo crecimiento. Pero claro, falta que alguien ahora quiera tener su grupito exclusivo y ya le pone una denominación. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado, a ver, ¿quién recuerda cómo se llamaba ese joven Eutico? ¿Cómo se llamaba? Eutico. Muy bien, mamá, ¿cómo sabe cómo se llamaba? Que estaba sentado a la ventana, Hechos capítulo 20, versículos 7 al 9. En Troas encontramos a los creyentes reunidos en el tercer piso de un edificio. Hay una deliciosa informalidad en la atmósfera de esta reunión, que contrasta con los cultos convencionales de hoy en día, donde todos los miembros de la iglesia se sentían regidos en sus bancas. Se sientan rígidos en sus bancas. Pero esta reunión de Troas era bíblica de verdad. En ella no había sello oficial. Mostraban las marcas de la vida real en su perfecta naturalidad y pura simplicidad. Estaba muy bien que algunos de los santos se sentaran al borde de la ventana. Cuidado, mantenete despierto, ¿eh? O que otros se sentaran en el piso. ¿Te acuerdas que uno se cayó? Este Eutico. Como María hizo antaño. En nuestras asambleas debemos regresar al principio del aposento alto. El piso principal es un lugar para los negocios, un lugar donde los hombres van y vienen, pero hay más atmósfera de hogar en el aposento alto. Y las reuniones de los hijos de Elohim son asuntos de familia. La última cena tuvo lugar en un aposento alto, también Pentecostés, y asimismo la reunión mencionada aquí.
Elohim requiere que la intimidad del aposento alto caracterice las reuniones de sus hijos, no la rígida formalidad de un imponente edificio público. Eso es lo que la palabra de Elohim... Es por eso que en la palabra de Elohim encontramos a sus hijos reunidos en la atmósfera familiar de un lugar particular. Leamos de la iglesia en la casa de Priscila y Aquilas. Por ejemplo, vamos ahí, Natanael. En Romanos, retenés, ¿vale? 16:5. Loren, Primera de Corintios, 16:19. Mamá, por favor, Colosenses 4:15. Priscila, Nato, ahí, Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el fruto de Acaya para Cristo. Gracias por decir amén, al menos para enterarnos que ya. Ok. Gracias, Loren, ahí, Primera de Corintios 16:19. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Adonai. La iglesia en la casa de ninfas, Colosenses 4:15, por favor, mamá. Filemón 2. Saludos a los hermanos que están en la Odisea y a ninfas y a la iglesia que está en su casa. Solo hay uno. Amén. Por eso el versículo 2, ¿sí? Filemón 2 ahora, que dice, y la iglesia en la casa de Filemón. A ver, Nato, ahí. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Amén. ¿Vale? Ok. Entonces, si es la iglesia que estaba en la casa de él, entendemos por lo que hemos aprendido de que no había apóstoles ahí dirigiéndola, sino que eran hermanos de la localidad y que habían apartado ancianos de la localidad. Y ahí se constituyó una iglesia, es decir, que son hermanos locales. El Nuevo Testamento menciona por lo menos estas 3 diferentes iglesias que estaban en hogares de creyente. ¿Cómo llegó a ser que las iglesias estuvieran en dichas casas? Si en un lugar determinado había unos pocos creyentes y uno de ellos tenía una casa bastante grande para acomodar a todos, con toda naturalidad tenía su asamblea allí. Y los cristianos en esa localidad eran llamados la iglesia en la casa de fulano de tal. Hola fulano, ¿qué hace fulana? ¿Viste? Si decís fulana no pasa nada, pero si decís fulana es medio feo, ¿viste? Sí, claro. ¿Qué hace fulana? No, fulana es feo, pero decís fulana no pasa nada. Ok, dice, todo debe comenzar por el principio. Cuando una iglesia es fundada, los creyentes desde el inicio mismo deben aprender a reunirse por sí mismos en sus propios hogares o en algún otro edificio que ellos puedan obtener. Por supuesto, no toda iglesia es una iglesia en una casa, pero una iglesia en una casa debería ser estimulada en vez de ser considerada un inconveniente. Si el número de creyentes es grande y la esfera de la localidad ancha, quizá necesitan reunirse como los santos en Jerusalén lo hacían en distintas casas, lo cual puede significar hogares, salones o cualquier otro edificio, en lugar de en una sola casa. Había solo una iglesia en Jerusalén, pero sus miembros se reunían en diferentes casas. El principio de las casas se aplica aún hoy. Esto no significa que la iglesia entera se reúna siempre separadamente. De hecho, es importante y de gran provecho que todos los creyentes se reúnan a menudo en un lugar, como se menciona ahí que lo va a buscar Natanael, en 1 de Corintios capítulo 14, versículo 23. Sí. ¿Lo leo? Por favor, gracias, Sí. Natu, que estamos haciendo silencio para que vos lo puedas leer. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Recuerda, ¿no? Ahí está hablando enseñando de hablar en lenguas, ¿sí? Dice, para hacer posibles tales reuniones, ellos podrían pedir prestado o arrendar un lugar público para la ocasión. O si ellos tuvieran los medios suficientes, podrían adquirir un local permanente para ese propósito. Sin embargo,
El lugar de reunión de los creyentes podría estar, por lo general, en una casa particular. Si tal lugar no está disponible o si no es adecuado, por supuesto se podría adquirir otros edificios. Pero debemos tratar de estimular las reuniones en los hogares de los cristianos. Los grandes edificios de hoy, con sus elevadas torres, expresan al mundo y a la carne antes que al Espíritu Santo. Y en muchos aspectos no están tan bien adecuados para el propósito de la asamblea cristiana como los hogares privados de los hijos de Elohim. En primer lugar, la gente se siente más libre de hablar de cosas espirituales en la atmósfera informal de un hogar que en un espacioso templo donde todo se hace de un modo formal. Además, no existe la misma posibilidad allí para el intercambio mutuo. Por alguna razón, tan pronto como entran las personas a estos edificios especiales, involuntariamente adoptan un estado de privacidad y esperan que se les predique. El ambiente de una familia debe impregnar en todas las reuniones de los hijos de Elohim para que los hermanos incluso se sientan libres de hacer preguntas, como se menciona en 1 Corintios capítulo 14, versículo 35. Todo debe estar bajo el control del Espíritu Santo, pero también debe encontrarse la libertad del Espíritu Santo. Además, si las iglesias están en los hogares particulares de los hermanos, ellos naturalmente sienten que todos los intereses de la iglesia son los suyos propios. Hay un sentido de intimidad, de relación entre los mismos y la iglesia. Muchos cristianos piensan que los asuntos de la iglesia son cosas más allá de su alcance. No tienen ningún interés íntimo en ellos, porque, en primer lugar, tienen su ministro, que es responsable específicamente por tales asuntos. Y tienen un gran templo que le parece tan ajeno a sus hogares y en el cual los asuntos se conducen tan sistemáticamente y con tanta precisión que uno se siente subyugado y atado de su espíritu. Aún más, las reuniones en las casas de los creyentes pueden ser un testimonio fructífero para los vecinos y proporcionar una oportunidad para testificar y para predicar el Evangelio. Muchos que no están dispuestos a ir a un templo irán con gusto a una casa particular. Además, la influencia es de lo más provechosa para la familia de los cristianos. Desde temprana edad, los niños estarán rodeados de un ambiente espiritual y tendrán oportunidad constante de ver la realidad de las cosas eternas. De nuevo, si las reuniones están en los hogares de los cristianos, la iglesia se evita mucha pérdida material. Una razón por la cual los cristianos sobrevivieron la persecución romana durante los primeros 3 siglos de la historia de la iglesia fue que no tenían edificios especiales para la adoración. Claro, era fácil encontrarlo así. Sino que se congregaban en bodega, escueva y en otros lugares discretos. Tales lugares de reunión no eran descubiertos fácilmente por los perseguidores. Pero los edificios grandes y costosos de hoy en día serían fácilmente localizados y destruidos. Y las iglesias serían rápidamente aniquiladas. Las estructuras imponentes de nuestra época moderna imparten una impresión del mundo en vez de una impresión de Cristo, cuyo nombre llevan. Los locales y otros edificios requeridos por la obra son asuntos apartes. Estamos hablando aquí solamente en cuanto a las iglesias. Así que el método bíblico de la organización de una iglesia es sumamente sencillo. Tan pronto como hay unos cuantos creyentes en un lugar, comienzan ellos a reunirse en sus hogares. Si los miembros aumentan tanto que se vuelve impráctico reunirse en una casa, entonces pueden reunirse en varios hogares diferentes. Mira qué económicamente sostenible. Pero la compañía entera de creyentes puede reunirse de vez en cuando en algún lugar público, un local para tales propósitos se podría tomar prestado, alquilado o construir, según la condición financiera de la iglesia. Pero debemos recordar que los lugares ideales de reunión de los santos son sus propios hogares. Las reuniones conectadas con la obra están arregladas con perspectivas completamente distintas.
y están enteramente bajo los auspicios de los obreros. Parten del principio de la casa alquilada por Pablo en Roma. Como hemos visto, cuando Pablo llega a Roma, ya existía una iglesia allí, y los creyentes tenían ya sus reuniones regulares. Pablo no usó el lugar de reunión de la iglesia para su obra, sino que alquiló un lugar separado, puesto que se quedó por un periodo prolongado en Roma. En Troas, él se quedó únicamente una semana, de manera que allí no alquiló un lugar, sino que simplemente aceptó la hospitalidad de la iglesia. Cuando él se fue, las reuniones especiales que habían estado dirigiendo allí cesaron, pero los hermanos en Troas aún continuaron sus propias reuniones. Si un obrero planea permanecer por un periodo considerable en un lugar, entonces debe procurarse un centro separado para su obra y no hacer uso del lugar de reuniones de la iglesia. Frecuentemente tal centro necesitará una mayor capacidad para el lugar de reunión de la iglesia. Si el Adonai llama a alguno de sus siervos a mantener un testimonio permanente en un lugar determinado, entonces la necesidad de un edificio especial relacionado con la obra puede ser más grande que la de un local de reunión con la iglesia. Es casi esencial tener un edificio si la obra ha de llevarse adelante en algún lugar, mientras que los hogares de los hermanos casi siempre satisfacen las necesidades de las reuniones de la iglesia. Y lo vamos a dejar aquí, porque se nos hizo la hora, ya hace rato, y mañana continuamos con la reunión. Ahora Efraína me va a hacer un resumen exacto, específico y detallado de lo que hemos leído. ¿De qué hemos leído? ¿De qué hemos hablado? Muy bien, un aplauso a Efraína que estuvo prestando atención, a Sara también, a Isaías y a Natu, a Loren, a Mamá, a Chiqui, a Sansón, a Esther, a Leví y a Jonás. Sí, porque No te puedes olvidar de nadie, ¿viste? a Chiqui, Loren tenía así y Chiqui estaba con los bracitos así. Claro, apoyadas. la forma de escribir que hace ella. Tomar apunte.